Esta historia contiene elementos perturbadores, relatos históricos oscuros y referencias demoníacas. Se recomienda discreción, especialmente para personas sensibles o creyentes fervientes. Lo que estás a punto de escuchar es una mezcla de historia oculta, mito, testimonios y rumores que han sobrevivido a través de los siglos. En las bibliotecas polvorientas del ocultismo, entre textos que prometen curación, iluminación o alquimia, hay uno que no ofrece redención ni elevación espiritual. En cambio, sus páginas supuran ambición, manipulación y desafío directo a las leyes del cielo y de la tierra. Es el Gran Grimorio, también conocido como el Dragón Rojo, un texto que, más que leerse, se respira como el humo de una vela negra encendida en la madrugada. Su existencia es como una sombra que atraviesa siglos, fronteras y credos, cargando consigo el eco de miles de voces que lo han invocado en secreto. Para entender su historia, no basta con leer su fecha de aparición o el nombre de su supuesto autor. Hay que remontarse al contexto en el que surgió, al alma inquieta del ser humano que desde tiempos antiguos ha querido ir más allá del límite impuesto por la divinidad, incluso si para ello debe romper el pacto con su propia alma. Aunque el manuscrito atribuye su origen al año de 1522 en Europa renacentista, debemos entender qué significaba ese tiempo. En esa época la Iglesia Católica aún tenía mucho control sobre la espiritualidad y el conocimiento era custodiado con celo. La Inquisición ya operaba en varios países y la sola posesión de ciertos libros, como tratados de astrología, hierbas o alquimia, podía significar prisión o incluso la hoguera. Pero también era un tiempo en el que los alquimistas buscaban la piedra filosofal, los astrólogos eran consultados por reyes y emperadores, y la magia ceremonial empezaba a filtrarse en círculos académicos, disfrazada de filosofía natural. En ese entorno, donde el mito del Gran Grimorio se gesta, no como un libro de aprendizaje, sino como un atajo para obtener lo que la sociedad, la religión o la ciencia no podían dar. A diferencia de otros libros de su tiempo, el Gran Grimorio no se interesa por sanar, bendecir o transformar metales. Su meta es una: convocar y someter demonios. Lo primero que impacta al leer este libro es su tono. No es un libro de oración ni un poema esotérico, es un manual técnico, como si uno estuviera frente a un documento jurídico. Describe con detalle los pasos necesarios para preparar el cuerpo, el entorno y el alma del invocador, incluyendo los 10 específicos en los que los demonios responden mejor, la ropa que debe usarse, los ingredientes que deben quemarse y los símbolos que deben dibujarse. El ritual principal gira en torno a la invocación de Lucifugo Rofocale, una figura demoníaca que, según la demonología, es el primer ministro del infierno, el encargado de los pactos de las riquezas ocultas. Pero también menciona a otros seres, como Astaroth, Belzebut y Satanachia, quienes forman parte de una jerarquía bien estructurada que recuerda a un gobierno infernal. El practicante u oficiante debe pronunciar fórmulas en latín corrupto y hebreo mal escrito. La mayoría de estas fórmulas son fonéticas, diseñadas para invocar no con sentido, sino con vibración. Se cree que estos sonidos no son para ser entendidos, sino para abrir puertas. Y entonces el libro describe cómo el demonio aparecerá, en forma de humo o sombra, y exigirá un contrato. A diferencia del folclore, donde el diablo engaña al alma inocente, aquí el proceso es explícito. Ambas partes saben lo que hacen. Es un intercambio, poder a cambio de servidumbre eterna. En el siglo XIX, cuando resurge con fuerza el interés por el ocultismo en Europa, el Gran Grimorio se vuelve un objeto oculto y prohibido. Aparece en catálogos secretos de librerías esotéricas en París y Nápoles. Algunos ejemplares son pasados de mano en sociedades secretas como la Hermetic Brotherhood of Luxor o ciertos círculos independientes de la Ordo Templi Orientis, especialmente aquellos más inclinados al satanismo teísta. En estos círculos, este libro no se usaba tanto como un manual literal, sino como un símbolo de rebeldía contra la autoridad divina, como un manifiesto espiritual para quienes creían que la verdadera iluminación no estaba en Dios, sino en desafiarlo.
También existen casos documentados de campesinos italianos y franceses que guardaban copias del texto escondidas en su hogar, no para estudiarlo, sino para usarlo como amuleto de protección, bajo la idea supersticiosa de que tener el libro impide que te ataquen con el mismo. En muchos pueblos rurales se creía que el libro tenía voluntad propia, que no podía ser destruido y que aparecía en manos de quien estaba destinado a usarlo. Con la colonización, muchos textos esotéricos europeos viajaron hacia América. Algunos llegaron con curas, otros con soldados y otros más con comerciantes. En el siglo XVIII ya se tienen registros de grimorios circulando en conventos, misiones y bibliotecas coloniales de Perú, México y Brasil, aunque no hay registros claros del Gran Grimorio como tal. Sus fragmentos, especialmente invocaciones y símbolos, fueron incorporados a otras prácticas mágicas. En México, las culturas indígenas tenían ya sus propias formas de espiritualidad, ligadas a la tierra, a los muertos, los espíritus y a las ofrendas de vida. Con el tiempo, el catolicismo impuso una nueva estructura, pero debajo de esa superficie seguían latentes las creencias antiguas. Fue en ese contexto donde el mito del libro que permite controlar demonios encontró eco. En los pueblos de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Guerrero, los brujos y curanderos comenzaron a mezclar los santos con demonios, los rezos con conjuros y los altares con símbolos del Gran Grimorio. Aparecieron libros copiados a mano que decían contener oraciones para amarres, ceguera espiritual y pactos con el guardián del infierno. El Gran Grimorio, incluso sin ser leído directamente, ya se había infiltrado en el lenguaje y los rituales de la brujería popular latinoamericana. A finales del siglo XX, un nuevo actor entró en escena, el narcotráfico. Con la expansión de los cárteles surgió una necesidad de protección espiritual contra enemigos, contra la ley, contra la traición. Fue entonces que muchos líderes criminales empezaron a acudir a brujos, santeros y paleros para realizar rituales de protección. Uno de los casos más sonados es el de Adolfo, el que lideró un culto en Matamoros. Su altar incluía calaveras, restos humanos, símbolos afrocaribeños, y se cree que también elementos tomados del Gran Grimorio. Aunque el libro como tal no fue recuperado, el lenguaje y las estructuras de sus rituales tienen paralelismos evidentes con el texto europeo. Pactos con demonios, uso de líquido habitual, jerarquías infernales y ritos que prometen invulnerabilidad. Desde entonces, otros cárteles han adoptado prácticas similares, aunque menos organizadas. En Michoacán hay reportes de altares con figuras demoníacas y nombres escritos que remiten a Lucifugo. En Veracruz, en el año de 2011, un operativo militar halló en una casa de seguridad un altar con veladoras negras, huesos y un libro con invocaciones que imitaba el estilo del Gran Grimorio. Aunque estos rituales muchas veces son interpretaciones mezcladas, sus intenciones son claras: buscar protección, poder y dominio a través de lo infernal. Y entonces, ¿este libro sigue vivo hoy en día? Sí, y más que nunca. En una era de redes sociales, desinformación y también llena de desesperación, el Gran Grimorio ha encontrado una nueva generación de lectores, ya que ahora se hacen videos mostrando copias encuadernadas en piel, mientras adolescentes recitan pasajes entre risas. En foros de ocultismo se debate si es real, si funciona, si alguien ha tenido resultados. En el mercado negro digital se ofrecen versiones escaneadas, supuestamente sin censura, a precios ridículos. Pero no todos lo ven como un juego. En grupos cerrados se habla de pactos firmados, de rituales donde una vela se apaga sola, donde una sombra aparece detrás del espejo. A veces la persona que empieza jugando termina rezando. El Gran Grimorio ya no es solo un libro, es un símbolo de poder, de desafío, de desesperación. Y en los rincones más oscuros del alma humana sigue habiendo quienes están dispuestos a firmar lo que sea para no perder. Antes de acabar este video, recuerda que en este espacio hablamos de temas que pueden parecer polémicos, misteriosos o incluso inquietantes, pero lo hacemos desde un enfoque meramente informativo y por el interés que generan estas historias. No buscamos convencerte de nada, ni hacerte cambiar tus creencias, ni atacar ninguna religión o pensamiento. Al final, cada quien es libre de creer o no creer, de cuestionar o simplemente tomar esto como contenido curioso o de entretenimiento. Lo importante es abrir la conversación, conocer lo que muchas veces no se dice y hacerlo con respeto.